Bueno, tenemos este circuito de polarización fija que consta de una fuente, dos resistencias y un transistor NPN. Entonces nos piden averiguar la corriente de base, la corriente colector, el voltaje colector emisor, voltaje colector, voltaje de base y voltaje emisor. Entonces vamos por mallas, ¿cierto? Este es el voltaje de base. Entonces lo podemos expresar así. Entonces aquí la fuente de VCC, voltaje de corriente continua, ¿cierto? Por la resistencia esta es la malla base emisor, ¿cierto? Entonces base emisor. Entonces polarizamos más, menos, más, menos, más, menos. Entonces, esta es la resistencia de la base, ¿no es cierto? Del transistor. Ahora, por ley de voltaje de Kirchhoff, entonces el voltaje, entonces polarizamos con el segundo signo, ¿cierto? Voltaje de corriente continua menos, ¿cierto? Primer, segundo signo, este es el segundo signo, menos voltaje en la resistencia de base menos voltaje base emisor igual a 0, ¿cierto? Esta es la base del transistor, este es el emisor y este es el colector. Recordemos que estamos en la malla base emisor, ¿ok? Entonces, voltaje de la corriente continua menos voltaje de la resistencia de base menos voltaje de la base emisor. Entonces, aquí tenemos planteado voltaje de la corriente continua menos voltaje de la resistencia de base menos voltaje de la base emisor. Entonces vamos a despegar el voltaje de la resistencia de base. Entonces, ¿cómo queda? Voltaje de la resistencia de base es igual a voltaje de corriente continua menos voltaje de base emisor. Entonces, nos piden averiguar la corriente de base. Entonces, sabemos de que voltaje de resistencia de base es igual a corriente de base por la resistencia de base, que es igual a voltaje de corriente continua menos voltaje base emisor. Entonces necesitamos averiguar corriente de base. Entonces despegamos corriente de base. Corriente de base es igual a voltaje de corriente continua menos voltaje base emisor dividido resistencia de base. Entonces aquí es igual a la corriente de base. La corriente de base es igual a voltaje de corriente continua. ¿Cuánto vale? Vale 16 voltios. 16 voltios. Menos, ¿cuánto vale el voltaje base emisor? Voltaje base emisor vale 0.7 voltios. Dividido por la resistencia de base. ¿Cuánto vale la resistencia de base? 470 kilómetros. Entonces 470 kilómetros. Entonces la corriente de base es igual a 16 menos 0.7, eso da 15.3 voltios dividido entre 470 kilómetros. Entonces la corriente de base es igual a 32.55 microamperios.
0.032 miliamperios. ¿Okay? El microfarad sea 32.55 microamperios, y en miliamperios será 0.032 miliamperios. ¿Okay? Entonces tenemos de que la corriente de base es igual a 32.55 microamperios. ¿Okay? Exigen la corriente de colector. Ya tenemos la corriente de base. Ahora la siguiente incógnita es la corriente de colector. Entonces la corriente de colector es igual al beta, la ganancia del transistor, por la corriente de base. Entonces la corriente del colector es igual ¿a qué es igual el beta? El beta es igual a 90. Es igual a 90. Por la corriente de base. La corriente de base es 0.032 miliamperios. Entonces la corriente del colector es igual a 2.87 miliamperios. La corriente del colector es igual a 2.87 miliamperios. Dije averiguar cuánto vale el voltaje colector emisor. Entonces el voltaje colector emisor, digamos que aquí está la fuente, ¿cierto? De VCC, voltaje de corriente continua. Sale la corriente por el positivo. Esta es la resistencia NRC, ¿cierto? Resistencia del colector. Y este es el voltaje colector emisor. Colector emisor, ¿cierto? Entre dos terminales está el voltaje colector emisor. Entonces polarizamos con el segundo signo, ¿no es cierto? Primero, segundo. Entonces es VCC, voltaje de corriente continua, menos, ¿cierto? Primero, segundo. Entonces como estamos con el segundo, menos voltaje NRC, menos, más, menos, voltaje colector emisor, que es igual a 0. Recordemos que aquí este es el colector, la flecha, ¿cierto?, que sale del transistor es el emisor, y esta es la base del transistor, la base del transistor. Entonces se nos exige es el voltaje colector emisor, ¿cierto? Aquí pongo yo el multímetro aquí a masa y colector emisor, o aquí en la terminal del emisor, voltaje colector emisor a masa o en este caso al emisor. Bueno, entonces tenemos este sistema de ecuación: voltaje de corriente continua menos voltaje en RC menos voltaje colector emisor, que es la incógnita que se nos exige. Entonces tenemos voltaje corriente continua menos voltaje en resistencia al colector menos voltaje colector emisor igual a 0. Entonces voltaje colector emisor, ¿cierto? Despejamos, voltaje colector emisor es igual a voltaje de corriente continua menos voltaje en la resistencia del colector. Entonces voltaje colector emisor es igual a voltaje de corriente continua menos IC, ¿cierto?, corriente del colector por resistencia del colector. Entonces voltaje colector emisor es igual a, ¿cuánto vale la fuente? La fuente vale 16 voltios menos, ¿cierto?, ¿cuánto vale la corriente del colector? Ya la averiguamos que vale 2.87 miliamperios. Entonces vale 2.87
miliamperios por la resistencia del colector. ¿Cuánto vale la resistencia del colector? 2.7 kilo ohmios. Entonces vale 2.7 kilo ohmios ¿ok? Entonces voltaje en la corriente del colector es igual a 16 voltios menos 2.87 miliamperios por 2.7 kilo ohmios. Entonces 2.87 miliamperios por 2.7 kilo ohmios da 7.74 voltios. Recordemos que miliamperios por kilo ohmios, voltios. Entonces, voltaje colector emisor es igual a 16 voltios menos por más, menos 7.74 voltios. Entonces, voltaje colector emisor es igual a 8.25 voltios. Entonces, voltaje colector emisor es igual a 8.25 voltios. ¿Okay? Entonces, la otra incógnita es voltaje colector a qué es igual. Entonces, de aquí del voltaje colector emisor, también está el voltaje del colector menos el voltaje del emisor, ¿cierto? Voltaje del colector menos voltaje del emisor. Entonces, ¿de dónde? ¿Cierto? Voltaje del emisor es igual a 0. Como no hay una resistencia en el emisor, entonces no hay una caída de voltaje, entonces es 0. Entonces aquí, voltaje del colector emisor es igual a voltaje del colector, porque voltaje del emisor vale 0. Entonces, voltaje del colector emisor es igual a voltaje del colector. Entonces, voltaje del colector, invertimos, es igual al voltaje en este caso del colector emisor. Voltaje del colector es igual a 8.25 voltios. Entonces, en un multímetro a masa, ¿cierto? Cojo a masa y la terminal del colector, el transistor, entonces aquí me debe marcar uno 8.25 voltios. ¿Sí? Voltaje de colector es igual al mismo voltaje de colector emisor, que es 8.25 voltios. Ahora se nos pide hallar voltaje de base. Para hallar el voltaje de base tenemos esta ecuación: voltaje de base emisor es igual a voltaje de base menos voltaje emisor, que es donde el voltaje emisor en este caso es igual a 0, ¿cierto? Entonces, voltaje base emisor es igual a voltaje de base. Entonces, voltaje de base igual a voltaje base emisor. Invertimos, ¿no es cierto? Entonces, voltaje de base es igual a 0.7 voltios. Entonces aquí está la base, ¿no es cierto? Del transistor. Aquí está la base y aquí está el emisor. Pongo el multímetro entre base y emisor y me marca 0.7 voltios. Entonces, voltaje de base es igual a 0.7 voltios. Ahora vamos a averiguar voltaje del emisor. Entonces, el voltaje base del emisor es igual a 0. ¿Ok? Listo. Entonces ya resolvimos las incógnitas. Corriente de base vale a 32.55 microfaradios. La corriente de colector vale 2.87 miliamperios. Voltaje colector emisor vale 8.25 voltios. Voltaje colector vale 8.25 voltios. Voltaje de base
vale 0.7 voltios y voltaje del emisor vale 0.